Todos los miércoles, o bueno, los últimos miércoles que pudimos estar, hemos seguido una serie que se llama La vida de los reyes. Estamos estudiando la vida del rey David y no sé cuánto nos vamos a demorar porque la vida de David es bastante preciosa, hermano. Yo decía que la vida de David es como una esmeralda que tiene muchas caras. ¿Ya has visto que la esmeralda tiene muchas caras? Así en la vida de David uno puede resaltar muchos aspectos preciosos y útiles para nuestra vida cristiana. Las últimas veces hablamos de David como el pastor de las ovejas y hoy vamos a hablar de David como el dulce cantor de Israel. Otra de las facetas de David, como aquel que componía cantos para la gloria de Dios. Entonces vamos a abrir 1 Samuel capítulo 16 verso 18 y es aquel pasaje cuando Saúl es atormentado por aquel espíritu y piden a alguien que le toque el arpa. Entonces mira lo que dice en el 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Qué descripción tan preciosa que da. Mira la descripción que dan los mismos siervos de Saúl, porque el mismo Señor dijo que si nosotros damos testimonio de nosotros, pues nuestro testimonio no es verdadero. Pero cuando otras personas ven ese testimonio, y acuérdense en que David no estaba en el conservatorio de Jerusalén, hermano. David estaba con las ovejas en el desierto. Y en medio de sus experiencias, David siempre andaba con su arpa adorando al Señor. Y eso es precioso. Y mira lo que sigue diciendo. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu se apartaba, y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces, una de las características que aún desde joven se vio en la vida de David era su gracia para tocar el arpa y componer cantos para Dios. El libro de los Salmos es un libro que está compuesto por 5 tomos, así como el Pentateuco. Tiene 150 salmos. 73 salmos fueron escritos por David con el nombre de David al comienzo, y el Nuevo Testamento le añade 2 más que no tienen su nombre. O sea que de los 150 salmos que componen los 5 tomos del libro de Salmos, la mitad lo compuso David. Eso muestra el fruto, si lo podemos decir, musical, espiritual que David dio a su generación, y cómo Dios escogió esos cantos para que ellos hicieran parte de las sagradas escrituras. No solo eran canciones, no solo eran escritos, no solo eran poemas, era pura inspiración de Dios por su Espíritu Santo, ungiendo a su siervo, inspirándolo para que él compusiera canciones que aún nos hablan de las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo iba a decir en la cruz. Eso es maravilloso. La obra que Dios hizo con estos jóvenes, preciosa y de ejemplo para todos nosotros. No solo él compuso en su juventud y en su vida gran parte de los salmos, sino él fue el que introdujo la alabanza y la adoración en medio de la casa de Dios. Varios pasajes en Crónicas y en 2 Samuel hablan de que David, cuando ellos trajeron el arpa, David fue el que puso al frente de las cortinas, antes de que Salomón construyera el templo, cantores. Después, cuando se construyó el templo, David puso a Asaf y a los hijos de Asaf y a todas estas familias de los cantores
delante del arca, porque delante del arca los sacerdotes de las familias escogidas, porque había familias a las cuales el Señor les daba gracia para cantar y gracia para tocar, debían estar delante del arca todos los días, tocando y cantando. Y no solo en la generación de David, eso quedó como un mandato. Así como estaba el sacerdocio que entraba a ofrecer incienso, también estaba el sacerdocio que ofrecía alabanzas por turnos, según lo que David había establecido. Y mira lo precioso, no solo, puso a los cantores, no solo estableció los turnos, él mismo componía los instrumentos los cuales usaban los músicos en la casa de Dios. Era todo un luthier, es que se llama, el que compone, el que crea instrumentos y los interpreta. David era un músico de una clase, era un adorador. Y miren lo precioso, hermanos. Nosotros estamos hablando de los reyes de Israel porque nosotros hemos sido hechos por Cristo reyes y sacerdotes. Entonces todo lo que es beneficioso de la vida de los reyes se aplica a nuestra vida. Y mira que el Señor ahí en Juan, hablando con la samaritana, habló de este asunto. Y es necesario que nosotros como creyentes se desarrolle por la obra del Espíritu en nosotros esa característica: verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces vamos a leer Juan capítulo 4 y vamos a hablar de la adoración y la característica sobresaliente en este aspecto en la vida de David. Cómo el Señor quiere que nosotros seamos personas de adoración, reyes. Y cuando decimos reyes hablamos de personas que han recibido autoridad de Dios. Pero miren que la misma palabra adoración nos habla del tipo de corazón que el Señor quiere en cada uno de nosotros. La palabra adoración en hebreo es jahat y significa adorar, postrarse, bajarse o inclinarse. O sea, cuando una persona adora a Dios, realmente se está inclinando delante de Él, se está humillando delante de Él, se está poniendo en el lugar que le corresponde. Porque delante de Dios, ¿quién puede estar en pie? Delante de Dios, ¿quién puede alzar la cabeza? Si es Dios. Nosotros como hombres, a nosotros no nos pertenece ni la gloria, ni la alabanza, ni la oración, pero al Señor sí. Y Él quiere tener hombres que lo representen como reyes delante de los hombres, pero cuando vuelven su corazón a Él, son humildes y se humillan. Eso es el corazón de un verdadero adorador. Va más allá de componer cantos, va más allá de cantar bonito, va más allá de tocar un instrumento. La verdadera adoración surge de un corazón que se humilla delante de Dios. Mira lo que dice, en el hebreo moderno la palabra significa más o menos como inclinarse y darle homenaje a alguien mayor, y aún también da el significado de besar su mano. ¿Sí? En hebreo. En griego la palabra es proscumeo, la que vamos a leer aquí en Juan es proscumeo. Significa hacer reverencia. Mira esta palabra, dar obediencia. Tiene dos raíces la palabra, que es pros y la otra es cumeo. Pros significa hacia y cumeo significa besar. Se usa como un acto de homenaje donde se le rinde tributo a una persona mayor. Mira lo que le dice la samaritana ahí en Juan 4:20 al Señor. Y vamos a escuchar que el mismo Señor nos va a decir que lo que Dios busca es personas como David. ¿Cómo era David? Mire, hay un canto que nosotros cantamos que dice: dijo David, ¿sí? Aquel varón que fue levantado en alto, ¿sí? El dulce cantor de Israel. Pero mira qué era lo que hacía dulce el cántico de David. El Espíritu de Dios, ¿qué? Me ungió. Era el Espíritu sobre David, aquel que lo guiaba y lo llevaba a componer aquellos bellos cantos. Por eso lo que vamos a leer acá toma mucho valor, hermano. Entonces Juan 20. Mira lo que dice esta mujer. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén
es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es. Mira esto, hermano, en el tiempo de David hubo una generación de adoradores. David, Asaf, todos los que cantaban en el templo. Después, más tarde, cuando hubieron reyes piadosos, se restauró eso, y en los tiempos de Esdras y de Nehemías también hubo cantores. Pero el Señor ahora dice: mire, la hora es cuando ni en el templo de Jerusalén ni en el templo de Samaria van a adorar a Dios. Ahora va a haber una verdadera adoración, y no solo en Jerusalén, en toda la tierra. Pero ya no, la adoración no está relacionada a un lugar como tal, sino está relacionada a personas. ¿Por qué? Porque, hermanos, todo verdadero creyente, nacido de nuevo, regenerado por el Espíritu, tiene por inclinación espiritual, como ha nacido de nuevo, el deseo, el fervor, la pasión por cantar y adorar a aquel que lo salvó. Es algo que fluye dentro de él. Él a veces no entiende, pero su espíritu constantemente lo está llevando a la presencia de Dios y lo está llevando a inclinarse a Dios. Antes no queríamos saber de Dios, no nos interesaba Dios, pero ahora que hemos nacido de nuevo, hay un corazón nuevo que suspira y anhela adorar a aquel que lo salvó, que lo rescató, que lo llamó, que lo compró por su sangre en la cruz de Cristo. Si tú no sientes el deseo de adorar y de cantar al Señor en tu vida, probablemente no eres cristiano. Porque eso es la mínima expresión de aquel que ha nacido de nuevo, de aquel que ha recibido el Espíritu, y como el Señor prometió, de su interior iba a salir como un río de agua viva, como dice la Escritura. Y una expresión de ese río pues son muchas cosas. Es la oración, es la palabra, son dones, son muchas cosas. Pero un verdadero creyente que ama y mantiene una relación viva con el Señor es aquel que constantemente se siente inclinado a postrarse delante del Señor, a adorar al Señor, a rendirse delante de Él. Y claramente, hermano, la música y la alabanza expresa lo que muchas veces nosotros no podemos expresar con palabras. La alabanza tiene ese toque que puede sensibilizarnos a nosotros profundamente delante de Dios. Hay cosas que tú no puedes decir con palabras, pero una canción, un canto, un himno, una alabanza es exactamente lo que tu corazón quería decirle al Señor, ¿no? A veces tú puedes decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso es una gran verdad y una realidad de la vida del creyente. Pero cuando tú lo entonas en un canto, se toma otro color, ¿no? Entonces, eso es precioso, es algo que el Señor le dio al hombre, que es para Dios mismo. La alabanza y la oración le pertenecen al Señor. Entonces, el Señor busca eso, busca adoradores. A mí me parece precioso que el Señor dice acá que Él no busca predicadores, Él no busca evangelistas, Él no busca obreros, Él busca hombres que le adoren. Porque en la medida, hermano, que cuando el hombre se postra delante de Dios y se pone en el lugar como hombre insignificante delante de un Dios que merece toda la gloria y toda la honra, y el hombre se humilla, es en el momento en el cual el Señor lo puede exaltar, ¿sí? Porque acuérdense que adoración es inclinar, es postrarse, es besar los pies del Señor. Entonces mira lo que dice el Señor, sigue diciendo. Dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca
que le adoren. Mira que la adoración tiene dos características, una en espíritu y otra en verdad. Eso lo podemos decir como el Señor mismo lo dice más adelante. En espíritu es que, míralo como lo dice él, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué es eso? Dios nos creó a nosotros tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es aquello que tiene contacto con lo físico. El alma es aquello que tiene contacto con nuestro propio ser. Nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Y el espíritu es aquella parte del hombre que fue creada para tener contacto con Dios. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva que si ellos comían del árbol de la ciencia del bien y el mal morirían, inmediatamente ellos comieron, inmediatamente ellos murieron. Pero su cuerpo siguió funcionando y su alma siguió funcionando. ¿Cuál fue la parte del hombre que sufrió primeramente el juicio de Dios? Nuestro espíritu. Entonces el Señor viene y promete ahora a través de su muerte enviar su espíritu y poner dentro de nosotros un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Entonces la persona que ha nacido de nuevo ahora por ese nacimiento, por esa nueva realidad espiritual en su interior, ahora tiene la capacidad de tener contacto con Dios. Ahora puede orar a Dios en el Espíritu. Ahora puede escuchar a Dios en el Espíritu. Ahora puede ser guiada por Dios en el Espíritu. ¿Sí? Y ahora puede adorar a Dios en el Espíritu. Porque aquella parte del hombre que había sido creada para esa, que se había perdido, que estaba muerta por el pecado, cuando viene el Espíritu Santo a hacer morada en nosotros, le da vida. Y todas aquellas funciones del espíritu que estaban entenebrecidas y en mortandad por el pecado, ahora renacen. Y ahora es de nuestro interior que surge la alabanza, la adoración. Entonces, esa es la primera parte, en espíritu, pero la palabra también habla de ¿qué? En verdad. Dice el Señor más adelante, ¿qué es la verdad, hermano? Cristo. Pero también las Escrituras dicen, tu palabra es verdad. ¿Por qué? Porque hoy nosotros vivimos en una generación, hermano, donde se habla mucho de la unción. Entonces, va el famoso evangelista de aquí para allá imponiendo sus manos para todos aquellos que quieran de recibir ¿qué? Unción, poder espiritual, fuego de lo alto. Pero tú nunca puedes quitar o desvincular la obra del Espíritu Santo a lo que las Escrituras dicen. Porque si la obra del Espíritu Santo contradice lo que la Escritura estableció, es fuego extraño. Es fuego extraño. Ninguna manifestación del Espíritu contradice lo que el mismo Espíritu inspiró y quedó registrado en las Escrituras. Porque el Espíritu no se contradice, hermano. Entonces no podemos desvincular la adoración en espíritu de la verdad. Eso es algo unido, es algo intrínseco. Cuando tú compones un canto, tú vas a adorar a Dios fuera de las Escrituras, para Dios es fuego extraño. Y dos jóvenes ministros de alabanza murieron en los tiempos de Moisés y Aarón. Los mismos hijos de Aarón. ¿Por qué? Porque ofrecieron fuego extraño. Y una de las características que es al Dios que servimos es santo, santo, santo. No podemos hacerlo como queramos. Él mismo nos ha puesto la manera como debemos acercarnos a Él. Por su Espíritu, pero también a través de la verdad. Juan 7. Mira que el Señor lo vuelve a repetir acá. Creo que ya lo habíamos citado en memoria. Juan 7, versículo 37. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, no es como a ti te parezca, es como dice la Escritura. Hermano, los cantos de la iglesia deben ser como dice la Escritura, no como a mí me parezca, no como suene bonito, hermano. Miren, muchas canciones hoy en día tú se las puedes dedicar a tu novia,
Vimos un video, pero lo más de grotesco, un homosexual cantándole una canción a otro homosexual cristiana. ¿Por qué? Porque las canciones cristianas ya no tienen el nombre de Jesús, ni Jehová, ni Dios, ni versos de la palabra. Se volvió todo tan emocional, hermano, tan superficial, que las mismas verdades reveladas en las Escrituras no hacen parte de nuestros cantos. Y eso es un problema, hermano. ¿Por qué? Porque hemos quitado lo que hace el espíritu de la Escritura. Pero el Señor dice, mira cómo lo dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, todo lo que el Espíritu produce, la verdadera adoración, siempre va a corresponder a las Escrituras. Entonces, en el libro de Samuel encontramos a David con su arpa adorando, y algo precioso, ¿no? Y tú puedes estudiar los salmos de David, son preciosísimos, hermano. Necesitaríamos una serie completa para estudiar los salmos. Pero curiosamente en el libro de Apocalipsis aparecen varios seres y hombres con arpas. Entonces tú ves que lo que había en David, el Señor lo quiere para nosotros, hermano. Entonces vamos a mirar un poco el aspecto de la adoración de Apocalipsis, porque en el tiempo de David había un canto, que es el mismo de nosotros, pero la iglesia hoy tiene mucho más por qué adorar a Dios que lo tenía David en su tiempo. Entonces vamos a ver la característica de la adoración celestial en Apocalipsis, y vamos a aprender un poco en relación a este aspecto, porque realmente el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces hay varios casos. Apocalipsis capítulo 4, vamos a leer varios pasajes a través de todo el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 4, desde el versículo 8. En el versículo 1 dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Hoy estas palabras toman valor, hermano, porque mira que decía el Padre Nuestro, nuestra oración debe tener esto, hermano. Padre nuestro, que estás en el cielo. Pero miren, hermanos, Dios que está en el cielo no nos dejó sin visión, sino Él abrió los cielos para nosotros. Veo una puerta abierta. Dice el hermano Austin Spar, una característica de un verdadero creyente es que Dios constantemente le está trayendo revelación. O sea, le abre los cielos. Pero ¿qué cosas vemos cuando se abren los cielos? Porque debemos orar, venga a nosotros tu reino. O sea, lo que pasa allá, Señor, yo quiero que suceda acá. A nosotros primeramente, a mí, a mi casa, a mi familia, a tu iglesia. Y mira lo que dice más adelante. Y el ángel le dijo, sube acá y te mostraré las cosas que suceden. Y al instante él estaba en el espíritu. Y en el verso 8, mira lo que vio Juan. Y los 4 seres vivientes, Juan ve 4 seres vivientes. Tenía cada uno 6 alas. Eso me recuerdan a los de Isaías capítulo 6, a los querubines, a los serafines. Y aquellos tenían 6 alas y la misma palabra nos muestra para qué eran las 6 alas. 2 para cubrir su rostro. Eso es adoración, hermano. Miren, cuando nosotros estamos delante del Señor, hermano, nosotros debemos humillarnos. Señor, no somos nadie. Señor, no merecemos nada. Y eso es una actitud que debe prevalecer en medio de la casa. No es como hoy en día que con ustedes el pastor y ¡pum! Las luces y él sale como si fuera un show y él el centro del espectáculo, hermanos. No es así. Eso no sucede en los cielos. El único que está en el centro del espectáculo es Dios y el Cordero. Aún estos seres serafines, hermano, cubrían su rostro. ¿Saben cuál fue la caída de Satanás? Que era un querubín, hermano. Se descubrió y comenzó a mirarse. ¡Ay, tan bonito! Y cayó en orgullo, hermano. Pero estos cubren y no solo cubren sus rostros, cubren sus pies. Eso habla de que nosotros cuando nos conducimos en la casa del Señor debemos hacerlo con temor. El Señor lo primero que le dijo a Moisés fue esto, hermano.
Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. ¿Sí? La presencia del Señor, al Dios que servimos, hermano, es santo, santo, santo. Y tú hoy puedes ver la alabanza como ha perdido eso, hermano, ese sentido de adoración. Hoy los cantantes llegan, yo he visto cantantes disque cristianos de reggaetón que llegan al escenario en camionetas así lujosas y se bajan así. Comienzan a hacer una cantidad de cosas que no pertenecen a la casa de Dios. Hoy lo que vemos es una profanación terrible del lugar santo, del lugar santísimo, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay reverencia, no hay temor, no hay adoración. Hay es que pura manifestación de la carne. Miren, hermanos, me contaron unos hermanos que los invitaron a un lugar hoy muy grande aquí en Bogotá. No jóvenes, muy queridos. Y dice que ellos llegaron y no había comenzado la reunión. Y pues con los micrófonos y las pantallas comenzaron. Levántate, comienza a saltar, levanta los brazos, levanta el no sé qué. Comenzando a agitar el alma. Cuando ya llega la alabanza, la gente ya está en un remolino de emociones, hermano. Ahí lo que hay es puro sudor. Y si sabían que los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que vestirse de lino fino, porque donde ellos sudaran en su servicio, caían inmediatamente muertos. Pero hoy lo que se ve es una manipulación de las emociones, de la alma. Y la verdadera oración a Dios, si bien involucra nuestra alma, porque el Espíritu sale y puede hasta tocar nuestras emociones, nuestra voluntad, no es el alma lo que prioriza, no es lo principal, ¿no? Lo principal es cuando sale de adentro. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado porque en la música duro, cierto tipo de instrumento, eso hace que el alma se mueva bastante. Y eso no solo en los lugares cristianos. Tú vas al estadio y esas barras comienzan a saltar y tú estás ahí y sin sentirlo ya sientes que estás saltando. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser musical y en la medida que el hombre se le ponga cuerdas, él comienza a moverse. Pero eso es pura carne. ¿Sí? Pura carne. Entonces ustedes tenían 2 alas para esto y 2 alas para vivir, para volar, que eran seres espirituales. O sea, lo que los tenía era una vida que es capaz, una vida que no es terrenal. ¿Sí? Eso es la vida cristiana, una vida espiritual. Y miren lo que sigue diciendo. Tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Serán seres que tenían ¿qué? Visión espiritual. Nosotros, hermano, cuando nosotros estamos en el camino del Señor, si bien somos niños y estamos creciendo, una característica clara que se debe formar en nosotros por el Espíritu es que tenemos entendimiento de las cosas. Cantamos, pero cantamos con nuestra mente. ¿Sí? Porque hoy en día parece que lo espiritual es irracional. Un ejemplo, hablar en lenguas es bíblico, hermano. Pero Pablo dice que si tú hablas en lenguas, pero tú no entiendes y no hay interpretación de las lenguas, mejor en la congregación es no hablar. ¿Por qué? Porque nadie se está edificando. O sea, no hay entendimiento. Oraré a Dios con mi espíritu, pero oraré también con mi entendimiento. O sea, cuando yo me siento y voy a cantar una canción o voy a adorar al Señor, yo debo ser consciente que estoy cantando. Porque es que yo ya no les sirvo a los ídolos. Los ídolos yo les cantaba y ellos me respondían y yo les entendía. Ahora yo les sirvo a un Dios vivo que me ha dado su espíritu, pero también me ha dado entendimiento para renovarlo por medio de la palabra y ser consciente que le estoy cantando. ¿Sí? Porque también hay géneros de música, hermano, donde la letra no se entiende. ¿Sí? Géneros de música que se traen del mundo. Ni siquiera la letra se entiende. Y aun cuando tú entiendes algo, yo digo que hay hermanos que dicen, ay hermanos que no me sé el canto. No importa que no te lo sepas, medita en lo que estás cantando. Porque es que a veces cantamos unas canciones
yo digo, uy Señor, estamos cantando, Señor, nos consagramos a ti, Señor, así, todo lo que soy te lo entrego, envíame a donde quieras. Y yo no sé si uno a veces es consciente, hermano, uno a veces canta, pero sin ojos, sin visión. ¿Sí? Dice el Señor, acércate más bien para oír que para hablar. ¿Por qué habrías de procurar a ir al Señor? Que a veces decimos, a veces hacemos votos con nuestra boca, hermano, y no los cumplimos. O sea, lo que debemos de cantar, debemos ser conscientes. Nuestro servicio a Dios es racional, dice Pablo, con un culto racional. Eso de que es la hora del Espíritu y la gente se bota al piso y se revuelca. Eso no es racional, hermano. Eso es como animal. Yo he puesto unos documentales en la página donde nomás se le erizan los pelos a uno de ver lo que está sucediendo en medio del pueblo cristiano. ¿Por qué? Por ignorancia, por falta de visión, de ojos. Pero estos seres tenían ojos, delante y detrás. Y mire lo que dice más adelante. Y alrededor por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Esto es puro Isaías 6, hermano. Eso fue lo mismo que vio Isaías. Santo, santo, y los quiciales se estremecían y sus faldas llenaban todo el templo. Hermanos, nosotros precisamos ser conscientes de que cuando venimos al Señor, Él es santo, santo, santo. O sea, Él es totalmente diferente a nosotros, hermano. Y eso, cuando tú estás a la luz de Dios, va a pasar lo que le pasó a Isaías, que dijo: ¡ay de mí, Señor! Porque soy un hombre inmundo de labios y habito en medio de un pueblo inmundo. ¿Qué es eso? Esa expresión inmundo de labios era lo que gritaban los leprosos. Cuando alguien venía, entonces el leproso tenía que avisar que era leproso. Entonces, soy inmundo de labios, soy inmundo de labios. Entonces la gente no se le acercaba. Cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, y mira aún estos seres, hermano, ellos reconocen la santidad de Dios. Ellos reconocen quién es Dios. ¿Sí? Eso es una característica del verdadero. Tú vas a ver que los salmos tienen eso, hermanos. Dice: tú eres Dios de eternidad por los siglos de los siglos, y nosotros como el polvo, como la nada. Nuestros días son como la nada, aún los más robustos como 70, pero nuestros años pasan, mas tú permaneces. Tú eres el mismo. La verdadera adoración es una oración que pone a Dios y santifica el nombre de Dios y hace a un lado al hombre. Pero miren los casos de ahora, ¿no? Hoy en día la mayoría de canciones es: yo voy a hacer por ti, yo esto por ti, yo voy a hacer... No, yo y yo y yo y yo. Y aquí no hay lugar para yo. Acá el único santo, santo, santo es Dios. Una vez un hermano, hablando de este atributo de la santidad de Dios, dice: hermanos, ¿quién es más como Dios? ¿Un querubín o una cucaracha? Ni el querubín ni la cucaracha, porque nadie es como nuestro Dios. Él es santo. En comparación con Él, no hay nadie, ni un querubín. Él es Dios y nosotros criaturas creadas. Y mira que estos seres lo reconocen, hermano, porque acuérdense, la caída de Satanás fue ¿qué? Quererse poner en el lugar de Dios. Pero Él es ¿qué? Santo, santo. Y ellos no lo dejan decir de día y de noche, a toda hora: santo, santo, santo. Uy, si nosotros viéramos
esto, hermano, ¿cómo cambiaría nuestra vida? No cogeríamos las cosas que cogemos, no miraríamos las cosas que miramos, no pensaríamos las cosas que pensamos. Si nosotros fuéramos conscientes que estamos descubiertos ante aquel que todo lo ve y es santo, uy, hermano, nuestra vida sería otra. Porque adoración, hermano, incluye manos limpias. Porque sin santidad nadie, hermano, va a ver a Dios. Eso nos purifica, ¿no? Aún tú miras los salmos de David, aún en su pecado, hermano. Cuando él venía al Señor había una oración. ¿Por qué? Porque él decía: ten misericordia de mí, oh Dios, no me pagues conforme a mi maldad ni a mi iniquidad. Renueva en mí un corazón recto y puro. Y mira, esa frase siempre me ha impactado, el Salmo 50, creo que es: no apartes de mí tu espíritu. ¿Saben por qué decía eso David? Porque David veía a Saúl, hermanos, y veía cómo el Señor había apartado el espíritu de Saúl y el tormento que él tenía por causa de su pecado. Entonces ahí cuando David ve eso, ahí tú entiendes esas palabras: Señor, tú apartaste de Saúl tu espíritu, pero no de mí, Señor, no de mí. Adoración. Sigamos leyendo en el 8 al final. Mira esa frase, hermanos: el que era y que es y que ha de venir. Yo pienso que a nosotros nos ha olvidado, hermano, leer muchos libros de la Biblia, hermano. Porque el Señor es el mismo que estuvo con Israel en el desierto, el mismo que enviaba a los profetas, y el mismo Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él no ha cambiado. Él no ha cambiado, hermano. Lo que pasa es que en esta dispensación estamos en Cristo. Y en Cristo es como cuando el Señor le dijo a Moisés: no me verá hombre y vivirá. Y Moisés: yo quiero verte, Señor. Le dijo: escóndete en la hendidura de la peña. Y pasó Dios, ¿sí? Y vivió. ¿Pero por qué? Porque estaba escondido en la piedra. Así es ahora, estamos en Cristo. Pero a Dios no lo verá hombre y vivirá. O sea, Dios es un Dios santo. Él no ha dejado de ser. Si nosotros entendiéramos las cosas, hermano, ¿tú crees que pasarían tantas cosas? Lo que yo les decía, el caso de los hijos de Aarón. Llegaron un día irrespetuosamente a la casa de Dios, inmediatamente descendió fuego del cielo. Él es el mismo. Él no ha cambiado. ¿Por qué no hace eso ahorita nosotros? Porque estamos en Cristo. Pero Él sigue siendo el mismo, hermano. Y mira, no solo estos 4 seres vivientes, sino y los 24, ahí en el 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y mira por qué es tan importante esto para los reyes, hermanos. Y echan sus coronas delante del trono. Mira estos hombres, hermanos, estos 24 ancianos. Algunos hermanos que han estudiado estos pasajes dicen que probablemente son aquellas criaturas más antiguas que Dios creó. O sea, los testigos de la creación y de todo lo que el Señor ha hecho. Y el Señor les dio un lugar privilegiado ahí en su trono. Pero mira que estos seres, estos 24, se quitan sus coronas y adoran. ¿Cómo? Señor, todo a tus pies. Nosotros todo lo hemos recibido. Tú eres el digno, toda la gloria, toda la honra a ti. No a nosotros, sino a tu nombre. Esto es maravilloso. Porque hoy en día le roban la gloria al Señor. Pero el verdadero adorador se postra y: Señor, tú me has dado esto, como decían los reyes, tú me has hecho rey, pero no es para mi gloria, sino es para tu gloria. Todo lo entrego a ti. Un día David, hermano, y compuso un salmo, y el nombre tiene el salmo de eso. Su hijo Absalón se rebeló contra él. ¿Saben qué dijo David? Se quitó la corona y se fue de Jerusalén. ¿Por qué?
Porque cuando Dios ha dado algo, no hay necesidad que nosotros lo defendamos. Él mismo defiende, Él mismo a los que se humillan, Él los exalta. Pero al que se exalta, también lo humilla. Estos se humillaron. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué maravilloso, ¿no? Eso derriba todas las teorías científicas, todo lo que los hombres pero ¿de dónde venimos? Una necedad, ¿cierto? Dice el Salmo, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Pero el que está cerca, él dice, tú creaste todas las cosas y por causa de tu voluntad vinieron a existir. Pasemos, avancemos. Capítulo 5, hermanos, desde el verso 8. Aquí ya comienza a haber una adoración más profunda, hermano. Porque aquí se adora a Dios por lo que Él es santo, Él es eterno, Él es el mismo, Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Por causa de su voluntad vinieron a existir. Pero ya aquí en el versículo 8 comienza algo precioso del 5. Anteriormente dice que estaba el libro, los sellos, ¿sí? Y nadie era digno de abrirlo y comenzó Juan a llorar. Y el ángel le dice, no llores, porque mira, el león de la tribu de Judá, y miró, y dice que en medio, leamos desde el 6, y miré y vi que en medio del trono los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esta imagen ya es nomás para un estudio completo, hermano. Mira el cordero, mira la imagen tan preciosa. El cordero en medio del trono. Pero antes de llegar el cordero en medio del trono, el cordero estuvo en una cruz, hermano, y fue sacrificado. Y Dios cargó sobre él nuestros pecados, nuestra iniquidad, nuestra rebelión. Y el cordero fue humillado y murió. Y descendió a las partes más bajas de la tierra. Y le arrebató el que tenía las llaves de la muerte. Pero la muerte no lo pudo retener. Porque escrito estaba, ¿no? He aquí, tú no dejarás que mi carne vea corrupción. ¿Sí? El salmo de David. Y Dios le resucita y dice, cual sumo sacerdote se presenta y traspasa los cielos, abriendo a través de su carne un camino nuevo y vivo, y se presenta delante de su Padre con la sangre. Uy, eso ya es muerte, profundidad, de resurrección, sacerdocio. Y Él está ahí, inmolado, como si, esa palabra inmolado es como si estuviera haciendo en ese momento sacrificado. O sea, nos habla de que su sacrificio, ¿qué? Es vigente. Amén. Es suficiente, una vez y para siempre. Ya no necesitamos corderos, vacas, palomos. Cristo, el Cordero de Dios, fue crucificado y está en el centro del trono de Dios. Eso debe producir, ¿qué? Adoración, hermano. No solo nuestra predicación es Cristo crucificado, nuestra alabanza y nuestros cánticos deben centrarse en la obra que partió la historia de la humanidad, la muerte de Cristo, hermano. Eso es precioso. De ahí debe surgir la alabanza de nuestros cánticos. De ahí debe surgir la verdadera adoración. Mira lo que dice. Y él, que tenía 7 cuernos. Los cuernos en la Biblia son autoridad. 7 es plenitud. Toda la plenitud y toda la autoridad y todo el juicio el Padre se lo entregó ¿a quién? A su Hijo. Y mira, ahí dice, y 7 ojos. ¿Cuáles son los 7 ojos? Los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Qué es eso lo que habíamos leído en Juan? Dijo, del espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Cuándo? Pero todavía no. ¿Por qué? Porque a Él no había sido glorificado.
Cuando Él es glorificado, recibe del Padre la promesa del Espíritu y Él derrama su Espíritu sobre toda carne. ¿Para qué? Para que el Espíritu venga y convenza al hombre y al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Ahora el Espíritu ha sido derramado. Claro, ahora el Espíritu viene a morar a los que creen. ¿Sí? Y mira lo que sigue sucediendo. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, como David. Ya no en el desierto de David, sino en el trono, hermano. Tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué nuevo? Porque en los tiempos de David no había este cántico, hermano. En los tiempos de David estaba la expectativa. Porque el Espíritu por los profetas anunciaba. Pero hasta ahora anunciaba. Pero como dijo el Señor, la hora es. Y es ahora cuando habrá una verdadera adoración en espíritu. Y dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, aquí la palabra en el griego es, los has redimido, porque están hablando los seres vivientes, ¿no? Y los 24 ancianos. Él no redimió a sus seres vivientes, sino a los hombres, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y reinaré, sí, sobre la tierra. Mira qué imagen tan preciosa, hermanos. ¿Saben cómo se ungía al rey en el Antiguo Testamento? Al rey, para ungirlo tenían que sacrificar un animal. Y con el cuerno del animal se llenaba de aceite. ¿Sí? Cuando tú cogías el cuerno con aceite, ahí tenías en la mano el sacrificio. Y se ungía con aceite al hombre o al sacerdote. Así fue nosotros, hermano. Para que Dios pudiera hacer de nosotros reyes, Él tuvo que sacrificar a su Hijo. Pero ahora su Hijo, por su obra, nos hace dignos de este servicio, hermano. Miren que aquí los que van a cantar ni siquiera son los redimidos, son los seres espirituales, los 24 ancianos y los querubines. ¿Por qué, hermano? Imagina una cosa de estas. Nosotros a veces no entendemos. Un hermano decía, nosotros podemos llegar el domingo a tomar la cena del Señor sin conciencia de lo que ha pasado. Pero estos seres que conocen a Dios, la justicia de Dios, el juicio de Dios. ¿Recuerdas que uno de esos querubines fue aquellos cuando el Señor cerró el Edén, mandó un querubín con una espada? Mira, hermano, cuando estos seres ven que todo el juicio de Dios para el pecador recae sobre el Cordero, sobre nuestro Señor Jesucristo, ellos ven una cosa, ellos ven salvación, ellos ven redención. ¿Saben qué ven ellos? El juicio se ha ido, el infierno, la culpabilidad del pecado, la condenación, todo ha sido cargado en la espalda del Cordero. Ahora Dios abre un lugar para su trono, hermano, para el hombre. Ya encontramos más adelante que ya no son los 4 seres vivientes ni 24 ancianos, sino 144.000. Y no solo aquellos de 12.000 de cada tribu, sino encontramos una multitud de toda tribu, de toda nación, de toda lengua. ¿Por qué? Porque el Cordero fue inmolado. Y ahora Él mandó predicar su evangelio, y su evangelio tiene el poder para salvar, para redimir. Y no solo eso, para darnos un lugar allá, hermanos. Es maravilloso. Cuando el Señor nos dijo, no lloren, no tengan temor. Yo ya voy a abrirles un lugar donde están los verdaderos adoradores, hermanos.
Esto es en el cielo, hermano, donde no merecíamos. El Señor le dijo al malhechor que estaba crucificado a su lado: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo él para merecer eso, hermano? La gracia de Dios. Por eso más adelante estos vuelven a cantar: la salvación pertenece a nuestro Dios y a su Cristo. Ahí tú y yo no hicimos nada. Salvos por fe, por gracia. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Y en vez de gloriarnos, ¿qué debemos hacer? Inclinarnos y adorar al que vive por los siglos de los siglos, al que fue inmolado. Mira estas frases, hermano. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y mira esta frase, hermano: y todo lo creado que está en los cielos y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Así deberían ser nuestras reuniones, hermano. Todos postrados delante del Cordero. ¿Cómo no cantar? ¿Cómo no adorar? Miren, cuando una persona no canta, no adora, no siente esa inclinación, como decíamos al comienzo, podemos dudar hasta de su salvación. ¿Qué puede dañar nuestra alabanza, nuestra oración, nuestra vida de devoción a Dios? Nuestro pecado, nuestra incredulidad, nuestra amistad con el mundo. Porque no es normal. Lo normal es que nosotros nos sintamos constantemente impulsados a adorar a aquel que es digno. Otro pasaje, Apocalipsis 7, es el que acabamos de citar, versos 9 y 12. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. A veces en nuestras reuniones somos pocos, ¿no? Pero no así en los cielos, hermano. Estamos resteados, un remanente, pero no así en los cielos, hermano. En los cielos va a haber, mira esto, una gran multitud la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Yo digo, pobrecitos los testigos de Jehová, no pueden cantar eso, porque ellos están haciendo obras y obras para salvarse. El judío está haciendo obras y obras para salvarse. El adventista está dejando de comer carne, está ayunando todos los sábados para salvarse. Pero los que han sido salvos sí tienen algo que cantar. La salvación pertenece. Eso es lo que dice Eclesiastés, hermano. La obra que Dios hace, ¿quién le podrá añadir o quién le podrá quitar? Si todo lo que Dios hace es eterno. Claro, el creyente debe guardar la salvación, ser fiel a la salvación que ha recibido, mas la salvación es una obra de Cristo. El creyente debe recibir eso por la fe y apropiarse. ¿Por qué? Porque cuando tú te apropias de lo de Dios, hermano, tiene algo por qué cantar. Le decía siempre el Señor a los israelitas:
Cuénteles cuán grandes obras yo he hecho a sus hijos. Cuénteles, que no se olviden de lo que yo he hecho, para que me adoren y me honren como Dios. Así ahora, hermano, nosotros tenemos la responsabilidad de predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque esa es la gran obra de Dios. Cuando el creyente conoce la gran obra de Dios, tiene por qué adorar a Dios. Como un día le dije a unos hermanos, ¿cómo vamos a adorar, cómo vamos a cantar, cómo vamos a servir a un Dios que no conocemos? Y la única manera de conocer a Dios es a través de su Hijo. Tú quitas a su Hijo y no tienes nada, hermano. Pero cuando conoces al que está sentado en el trono y al Cordero y la salvación del Cordero, tú tienes montones de canciones por componer. Que esa obra, miren, hermanos, solo hay una persona a la cual se le han compuesto canciones a través de la historia de la humanidad. Himnarios a nuestro Señor. ¿Sí? Precioso. Apocalipsis parece un libro así de juicios terribles, pero pura adoración. ¿Cierto? Siempre que se ve el trono, adoración, adoración, adoración. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Pasemos ahora al capítulo 11, hermano. Capítulo 11, verso 15. La séptima trompeta es aquella que consuma todo el propósito de Dios. O sea, todo lo que Dios había hecho se consumó. Lo que pasa es que más adelante, capítulo 13, 14, 15, comienzan a mostrarse las 7 tazas que hacen parte de la séptima trompeta. Es como si dijéramos algo así: sonó la trompeta, todo se consumó. Lo que pasa es que al sonar la séptima trompeta conlleva 7 tazas. Lo que pasa es que más adelante Apocalipsis comienza a entrar en detalles en las 7 tazas. Pero ya aquí en el 12 ya ha sucedido. Solo que más adelante se explica nuevamente, porque el Señor le dice a Juan: es necesario que profetices otra vez. Come el libro para que profetice otra vez. Es la manera en que Dios trabaja. A veces Dios muestra un asunto y ya se consumó, pero en el siguiente capítulo comienza a mostrar detalles de lo que ya sucedió. Así trabaja Dios. Cuando estudiamos Daniel y Apocalipsis vimos todas las cosas. Pero acá con la séptima se consuma el propósito de Dios. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Miren, hermanos, miren la alabanza, y la letra, todo, debemos aprender de todo. Miren lo que estos cantan y por qué dan grandes voces. Porque los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esa es nuestra alabanza. Nuestra alabanza es que Jesucristo es Rey, y nuestro más deseo ardiente es que Él vuelva. Que Él vuelva, que Él venga a establecer su reino. La iglesia siempre que esté aquí en la tierra, antes de la venida del Señor, va a ser una viuda que espera ardientemente a su esposo, una novia que espera a su esposo. Ese es nuestro canto. Nuestro gozo no es que me prosperó, que me bendijo, que hice esto, que hice aquello, que obtuve éxito, que no es eso nuestra vida. Nuestra vida es Cristo, y solo vamos a estar contentos hasta que Cristo vuelva. Amén. ¿Qué otra cosa puede ser nuestra felicidad? Si somos extranjeros y peregrinos. Si el Señor nos permite hacer esto, gracias a Dios. Si el Señor nos permite hacer esto, gracias a Dios. Pero dice Pablo: aún los que disfrutan de este mundo, como si no disfrutasen. ¿Por qué? Porque somos peregrinos. Nuestra esperanza está en los cielos, de donde vendrá el Señor y reinará. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras,
y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Mira que una de las cosas que se canta en Apocalipsis es sobre el juicio de Dios. Tu ira ha venido, taza tras taza, copa tras copa, trompeta tras trompeta, tus sellos han venido. Porque a veces nosotros, como el sueño que tuvo esa hermana que le decía al Señor, Señor, misericordia, misericordia. Y el Señor le decía, ya no puedo tener misericordia, porque es que si yo no comienzo a ejercer mis juicios, no puedo regresar. Porque antes de que el Señor venga tienen que suceder ciertas cosas. ¿Sí? Todo eso tiene que suceder. Y estos alaban al Señor porque su poder ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyan la tierra. Más adelante, Apocalipsis 14. Dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de sus padres escrito en la frente. Son los que había mencionado en el capítulo 6 o 7. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Adoradores, hermano. Así como, ya no uno solo, sino 144,000. Y mira esta frase: y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Mira, un canto secreto. Ni Juan lo escribió. Más adelante se dice otro canto, ahí en 15:2, y este sí se escribió. Y dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado, mira esta frase, la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, y en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. O sea que va a haber hombres cristianos que van a vencer la bestia, la marca, la bestia, el anticristo. O sea que van a pasar por todas esas pruebas, pero van a vencer. Y después se van a hallar como con arpas de Dios. Porque miren, hermano, la verdadera oración, y también tiene que ver con lo que dijo el Señor ahí en Juan 4, que adoramos en espíritu y en verdad. ¿Saben qué también significa la palabra verdad? Realidad. Esa palabra es realidad, o sea que es algo palpable, es algo que se puede tocar y tiene sustancia. Nuestras canciones no son solo cantos, sino que se pueden tocar. ¿Qué quiere decir eso? Que van acompañadas de experiencias. La mayoría de los cantos de David fueron escritos en medio de experiencias terribles. O sea que si tú no eres capaz de adorar a Dios en tus pruebas, en tus circunstancias, en tus tribulaciones, realmente no eres un adorador. El ejemplo de Pablo, hermano. Pablo lo metieron a la cárcel, lo pusieron al fondo, le pusieron grilletes en sus pies, y a medianoche con Silas estaban cantando canciones. Un verdadero adorador. Los cantos de David, y ahorita no alcanzamos por el tiempo, pero varios de los cantos que David pone su nombre, cuando Saúl lo estaba persiguiendo, en la cueva cuando estaba haciendo, cuando sus enemigos no sé qué, en medio de sus pruebas, hermano, había un verdadero cántico. Eso lo hace un adorador. O sea, él no solo canta en espíritu, sino su espíritu tiene acompañado ¿qué? Ciertas pruebas que le dan valor y realidad o verdad a lo que ellos cantan. Porque cantar cuando estamos todos un domingo es fácil, ¿no? En un campamento no hay ni que esforzarse, eso parecía que estuviéramos en el tercer cielo, hermano. Pero cuando tú estás en pruebas, ahí es la verdadera oración. Cuando se coge las olivas, hermano, y se machacan, ahí es donde surge el aceite de la unción.
Y estos, mire, imagínate, la tribulación de las tribulaciones, hermano, la cual nunca ha habido. Estos hombres pasaron y después de ella se encuentran como David con su arpa. Y su canto es mira lo que dice ahí, hermano. Dice que era potentísimo. Y dice, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico de Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque dicen, ¿quién no te temerá? Porque es que estos vieron los juicios de Dios, uno sobre otro, taza tras taza, siendo derramada sobre la bestia y sobre el imperio de la bestia. Pues solo tú eres santo, por lo cual, aunque no querían, hermano, todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Qué frases, ¿no, hermanos? Hay uno más, el último, hermano, Apocalipsis 19. Este me parece tremendo por el asunto. Mira lo que dice: después de esto oí una gran voz de la gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro. ¿Por qué? Capítulo 18, la caída de Babilonia. ¿Ah? Por eso es este canto ahora en el 2, en el 19. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado ¿a quién? A la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Y hermanos, no solo a la tierra. Yo he visto, y hace poco pusimos varios videos de cantantes cristianos famosos corrompiéndose allá con la ramera, cantando en medio de templos, en medio de toda esa idolatría. Hermano, hace poco una hermana, estábamos en Armenia y una hermana nos contó que tuvo un sueño. Su esposo le había contado esa noche que iba a haber un encuentro ecuménico, iban a ir pastores al Vaticano y todo eso. Benny Hill es invitado honoris en el Vaticano. Es uno de los encargados de ir por el mundo, hermano, recogiendo obras de arte para el Vaticano. ¿Qué es eso? Fornicación. Entonces el esposo le contó a ella que esto, y el Señor le dio un sueño. Y ella como, bueno, me acuerdo bien del sueño, y ella le decía al Señor algo de eso. Y el Señor le decía, esa es la ramera, esa se acuesta con todos. Qué cosas, ¿no? Pero hoy en día los cantantes van allá, los pastores van allá. Qué cosas, ¿no? Pero en los cielos, cuando el Señor la juzgue, va a haber alabanzas. Mira qué contradicción, ¿no? Y dice que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Como un día le dijo un hermano a otro, porque muchas veces los hermanos pecan por ignorancia. Y le dijo al hermano, si usted supiera que ese Vaticano, que esa religión católica se ha enriquecido y está fundamentada sobre la sangre de nuestros hermanos. Sí, porque la Inquisición, hermano, mató cristianos y se enriqueció con la sangre de nuestros hermanos. Usted no participaría de esas cosas que la Biblia escribe como abominables. Pero en el cielo, cuando el Señor juzga, ¿sabe por qué el Señor necesita juzgar a la ramera? Porque Él va a presentar a su novia, ahí en el capítulo 20. Entonces necesita juzgar a la ramera. Y dijeron en el 3, otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios. Oiga, todos sus pasajes es lo mismo, ¿no? Adoración, adoración, adoración. Que está sentado en el trono y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes.
¿Y saben qué, hermanos? La Biblia describe que nosotros vamos a ver ese juicio. Bueno, si estamos acá en ese tiempo todavía. Porque dice que va a ser un incendio que los mercaderes lo van a ver de lejos y van a decir, ¡ah! Y porque trabajaban con él. Eso va a ser, ¿y saben quiénes van a ser los que van a hacer eso? El instrumento, el imperio de la bestia, los 10, el núcleo. Porque se han propuesto que destruir, Apocalipsis 17. Cosas que vamos a ver con nuestros ojos. Qué cosa, ¿no? Y oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, ¡aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Ahora sí, porque las han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Qué precioso, ¿no? El Señor busca eso en la iglesia, adoradores. Termino leyendo unos pasajes, no los busque, hermanos, sino quiero poner atención para que no le moleste. Hebreos 13, versículo 12 y 15. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre padeció fuera del campamento, fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino buscamos la por venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándose, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Efesios 5, 18 y 20. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Mira esta frase, hablando entre vosotros con salmos. ¿Sí? Hablándonos con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos muestras cuál es tu voluntad, Señor. Tú buscas verdaderos adoradores, así como David, Señor. Te damos gracias porque la vida de este hombre es un ejemplo para nosotros, Señor. Llena nuestro corazón, llena nuestra boca de verdadera alabanza, de verdadera adoración, Señor. Que aquello que sucede en el trono, Señor, en tu trono, Señor, suceda en nuestra vida diaria, suceda en nuestra familia, Señor, suceda en tu iglesia, Señor. Derrama de nosotros tu espíritu, Señor, y llena nuestra boca con tu alabanza, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú eres digno, Señor, de toda alabanza y de toda oración, de toda honra, Señor. Te alabamos y te exaltamos y decimos amén a todo lo que se canta en los cielos, Señor. A toda la alabanza que es producida en los cielos, nosotros decimos amén, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre amado, y bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por los siglos de los siglos, Señor. Amén, Señor.